está. Bueno, repitiendo, ¿no? En esta unidad, lo que vamos a ver básicamente es, vamos a empezar con conceptos de dinámica. La primera, segunda y tercera unidad, pues hablábamos principalmente de lo que viene siendo estática, ¿no? Al final de cuentas, la mecánica es una rama de la física que estudia los comportamientos de los objetos, ya sea que un objeto esté en reposo, ¿sí? Lo analiza la estática, o un objeto que esté en movimiento, que eso lo analiza la dinámica. Entonces, esta cuarta y quinta unidad, vamos a ver, vamos a empezar con los temas que se centran a lo que viene siendo dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a les voy a explicar algunos conceptos básicos de dinámica que van de la mano con lo que ya hemos visto, ¿no? Eh, Conceptos básicos que se utilizan mucho en dinámica, desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento que realiza un objeto, vamos a explicar qué es, de qué o qué significa eso, ¿no? Eh, También tenemos la posición que ocupa un objeto, distancia recorrida, rapidez. Aquí dice de un móvil, pero es la rapidez de algún objeto, de lo que sea, ¿no? La velocidad con la que se desplaza un objeto, la aceleración de un objeto, el tiempo transcurrido, ¿no? Tenemos diferentes conceptos que se utilizan aquí en esta parte de dinámica, donde lo mismo que vimos en estática, podemos tener cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son las que únicamente tienen magnitud, es decir, son solamente un número. Y las cantidades vectoriales son las que para ser descritas necesitamos tanto de magnitud, un número, como de dirección, un ángulo. ¿Sí? Ejemplos de magnitudes o perdón, de cantidades escalares en dinámica, pues tenemos el tiempo, la distancia y la rapidez. Ejemplos de cantidades vectoriales en dinámica, pues tenemos lo que viene siendo posición, desplazamiento, aceleración y velocidad. Y vamos a ver también la diferencia entre estos dos conceptos de rapidez y velocidad. No son lo mismo. Sí, aunque sus unidades sean las mismas, no, la información que dan no es la misma. Bien, empezamos por el concepto de posición. ¿Qué es una posición? La posición representa el lugar que un cuerpo ocupa en el espacio. Toda posición tiene sentido a partir de un punto de referencia. Y es importante el punto de referencia. Es lo que se conoce como datum o el marco de referencia. Y ya lo habíamos visto, tanto en estática, que un marco de referencia o un punto de referencia es móvil. Yo puedo poner ese origen o ese punto de referencia en el lugar que yo quiera. Y las coordenadas de un vector posición o de posición de un objeto, pues depende de ese marco de referencia. Siempre están orientadas o dependen de ese marco o dato de referencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto ya lo hemos visto también en estática. Yo les decía, cuando veíamos sumatoria de momentos o cuando mirábamos que les decía, tenemos un objeto y la sumatoria de momentos la vamos a hacer en un punto. Y yo les decía, bueno, cuando hacemos la sumatoria de momentos en ese punto, pues estamos haciendo referencia a que ese punto, pues es nuestro origen, es nuestro marco de referencia. Y todas las coordenadas o las distancias tenían que ser calculadas hacia ese marco de referencia o origen, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. Aquí tenemos diferentes objetos. Tenemos aquí un helicóptero que como el marco de referencia, si nosotros consideramos que su marco de referencia es esta ubicación donde está el semáforo, pues la posición de este objeto, de este helicóptero respecto a este marco de referencia, pues vemos que en el eje X, planteando que este es el eje X, el horizontal, pues tendría una distancia de X de 33 más 147, sería 180 en X, y en Y de 40, ¿sí? Igual, este auto, si nosotros lo manejamos con este marco de referencia, vemos que en Y está sobre el origen porque no tiene altitud y sobre X está a 33. Positivo porque están del lado positivo de las X, ¿de acuerdo? Y este de la Y también está del lado positivo. Luego vemos este auto rojo que está en una posición 0 en Y, pero en una posición menos 25 en X. Negativo, ¿por qué? Porque está del lado negativo de lo que viene siendo, eh, perdón, déjenme checar, es que quiero ver si se puede poner aquí, creo que se podían marcar en PowerPoint, no me acuerdo, no me acuerdo dónde era que nos permitía
poner hasta, aquí está, pluma. Bien. Entonces vemos aquí que este auto está del lado negativo, porque recordemos, este es el eje X, para acá en el eje X es positivo y para acá es negativo. Entonces la posición estaría a menos 25. ¿Sí? Es la pregunta que nos están diciendo, ¿cuál es la posición de estos diferentes objetos en este marco de referencia? Si vemos la siguiente filmina, pues aquí está la solución. Este es nuestro origen, este punto aquí sería nuestro 0,0, tanto para X como para Y. Vemos que la posición para este helicóptero sería 180, porque la distancia que hay desde este punto hasta acá de manera horizontal sería 180. Y de manera vertical, pues son 40, porque este es el origen. Este es el origen en Y, entonces la distancia que hay de aquí para acá en Y, pues simplemente son 40 metros, y aquí está, 40 en Y, 180 en X. Este auto azul, pues vemos que está a 33, este es 0, acá es 33 en X, y 0 en Y porque no tiene altura, no nos están dando una distancia de aquí. ¿Sí? Aquí está. Y del auto rojo, como les dije, tiene que ser negativo, porque se encuentra del lado negativo de las X. ¿De acuerdo? Entonces, en dinámica, al igual que en estática, cuando nosotros nos dan un marco de referencia y nos dicen, este objeto está en esta posición, tenemos que respetar los signos de ese marco de referencia. Y un marco de referencia es móvil, que significa que yo este punto lo puedo colocar también aquí o aquí, en esta posición, y yo puedo decir que aquí es mi marco de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que está este auto rojo respecto al marco de referencia? Pues está en la posición 0,0. 0 en X, 0 en Y. ¿Cuál es la posición de este auto respecto a este marco de referencia? Pues tengo que sumar 25 más 33, serían 58. Entonces la distancia de aquí a acá en X es 58, en Y es 0. ¿Cuál es la distancia referente a este de aquí? Pues sería 180 más 25, sería 205 la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Sí? Voy a poner mejor algún otro tipo de puntero. Aquí. La distancia de aquí para acá, pues son 205. Si de aquí a aquí son 180 y de aquí a aquí son 25, pues eso nos da 205. Y positivo porque se encuentra hacia el lado positivo de las X. ¿Sí? Y en Y, pues estaría de aquí para acá 4. Ese sería 40 en Y. ¿Sí? Entonces, un marco de referencia es movible, significa que todas las coordenadas o las posiciones de los objetos van a ser calculadas respecto a ese marco de referencia. ¿Sí? Algo que ya conocemos de estática, básicamente lo estamos recordando. Desplazamiento. ¿Qué es un desplazamiento? Un desplazamiento es un cambio en la posición de un objeto. ¿Sí? Eh, Es una cantidad vectorial, ciertamente, porque no es lo mismo que decir un objeto que se desplaza en la dirección positiva del eje X, o que se desplaza en la dirección negativa del eje X, o que se desplaza hacia arriba, hacia la parte positiva de Y, o se desplaza hacia abajo, en la parte negativa de Y. ¿Sí? Entonces, un desplazamiento es una cantidad vectorial porque influye no solamente la cantidad de su desplazamiento, es decir, qué tantos metros ha avanzado, sino también en qué dirección influye eso, ¿de acuerdo? Entonces, el desplazamiento simplemente es un cambio en la posición. Es decir, este objeto está en esta posición, si después pasado una cierta cantidad de tiempo, este objeto pasa a esta otra posición, pues simplemente el objeto, como ha cambiado de posición, se dice que ha sufrido un desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula para determinar el desplazamiento es esta. El diferencial de un desplazamiento, téngase por entendido que pueda ser tanto eje X como eje Y, ¿de acuerdo? O puede ser incluso eh, un vector donde sea un desplazamiento de un vector posición, donde el desplazamiento del objeto originalmente estaba aquí y pasa a estar acá. Entonces el desplazamiento se hizo a través de este vector que describe tanto el desplazamiento en eje X como el desplazamiento en Y. Podría ser algo así, ¿no? Pero lo más usual es que se tenga de esta forma, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, de manera separada, ¿de acuerdo? Donde el desplazamiento es
igual a la posición final menos la posición inicial. Este triángulo de aquí se llama diferencial o delta, también lo podemos llamar delta. Y téngase por entendido que un diferencial o un delta no es lo mismo que una derivada, ¿de acuerdo? Un delta o un diferencial de este tipo simplemente está hablando de un cambio o de una resta, posición final menos posición inicial. Siempre es el punto final menos la inicial. Un delta de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, simplemente un desplazamiento se calcula con esta forma, la posición final menos la inicial. Ojo, respetando signos. Recordemos, la posición pueden tener coordenadas tanto positivas como negativas, entonces eso se respeta. ¿Qué significa? ¿Cuál es el desplazamiento que sufre este auto de ir a la posición 1 a la posición 2? Pues si la posición 2 es la posición final, pues sería 180 menos la posición inicial, que en este caso es 33. Entonces 180 menos 33 son 147. Caso contrario, si queremos conocer la posición, perdón, el cambio de posición o el desplazamiento que ocurre de 1 a 3, pues es posición final, esta es la posición final, menos 25, menos la posición inicial, que en este caso sería 33. Entonces, 25 menos 33, como ambos signos son negativos, se terminan sumando. Entonces sería menos 25 y menos 33 sería menos 58. 33 y 25 sería 58. Aquí está. Sí, aquí nos pregunta, ¿cuál es el desplazamiento de la posición 2? De la posición 2 a la posición 3, ¿no? De esta para acá. Eso, el que yo resolví es del cambio de la posición de 1 a 3. Es el inciso B. Es este aquí. Cambio la posición 1 a la 3 menos 58. Y este de aquí, ¿cuál es el cambio o el desplazamiento que sufre este objeto de ir de su posición 2 a su posición 3? Bueno, ¿quién es la posición final? ¿O quién es el desplazamiento final? 3 menos 25. ¿Cuál es la posición inicial? 2, 180. Entonces, posición final menos posición inicial. Esto lo voy a poner aquí, lo voy a anotar rápido en hojas. Ahí se debe ver a un ladito, me imagino que ven en la pantalla, debe aparecer ese, ¿no? Entonces, para el inciso A, nos están diciendo que el delta X de 2 a 3, de esta manera, de ir de la posición 2 a la posición 3, pues simplemente va a ser la posición 3, que es la final, menos la posición 2, que es la inicial, donde 3 vale 180, perdón, menos 25, ahí me equivoqué, menos 25, y la posición 2 vale 180, pero van restado, entonces 180 y menos 25 y menos 180 nos da menos 205, ¿sí? De esta manera. Eh, por si no se alcanza a ver, voy a cortar esta parte para que se pongan aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el diferencial, el desplazamiento o el cambio en la posición de 2 a 3? Es decir, la posición 3 es la final menos la posición inicial. Vemos que la posición final es menos 25 y la posición inicial es 180, pero va restado por esto. Entonces, la suma de ambos nos da menos 205 metros. ¿Okay? Entonces, ese sería el desplazamiento final. Bien. Entonces, continuando con todos estos términos, ya vimos lo que viene siendo un desplazamiento, cambio de posición. Ahora vamos a ver lo que es velocidad. Voy a cambiar el tipo de puntero. Bien. Entonces dice, la velocidad es la relación del desplazamiento que efectúa un objeto y el tiempo necesario que emplea este para lograrlo. Básicamente es estos objetos, cuando hay un cambio de desplazamiento,
perdón, cuando hay un cambio de la posición, hay un desplazamiento por parte de un objeto, pues eso lo hace en un marco de referencia de su posición, pero también lo hace en un marco de referencia de tiempo. Es decir, este cambio de posición no es instantáneo, le toma un determinado tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 hora. Eso es lo que nosotros conocemos como velocidad. Es decir, un objeto sufre un desplazamiento de X cantidad de metros de distancia, de longitud, y ese desplazamiento lo realiza o lo sufrió en determinado tiempo, ¿sí? Donde el tiempo pues sabemos que está en segundos, ¿de acuerdo? Eso se conoce como velocidad, ¿sí? Básicamente el desplazamiento es el cambio de la posición final menos posición inicial sobre tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como velocidad, ¿de acuerdo? Es el concepto básico de la velocidad. Nosotros también podemos definir que la velocidad es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Eh, Eso lo veríamos después, más adelante, ¿no? Pero también lo podemos definir como la derivada de la posición respecto al tiempo. La primera derivada. Luego, como ejemplo tenemos esto de aquí. Tenemos un objeto que está en una posición inicial, pasa cierta cantidad de tiempo, llega a una posición final. ¿Cuál es la velocidad a la que se mueve este objeto? Pues simplemente teniendo estas coordenadas, posición final menos posición inicial sobre el tiempo que le toma, ¿verdad? Ahora, la velocidad es como tal un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tanto de su dirección como de su magnitud para ser descrito. Es decir, no es la misma que el objeto se desplace a una posición negativa. En este caso, la velocidad sería negativa porque este objeto se está moviendo hacia el lado negativo del eje, de las X. A diferencia contraria de esta motocicleta que se va moviendo hacia el lado positivo de las X, ¿sí? De tal manera que este cambio de desplazamiento, nosotros vamos a ver que el resultado en la parte de arriba va a ser un desplazamiento negativo. Entonces, eso significa que la velocidad resultante va a ser negativo. Recordemos que el tiempo no puede ser negativo como tal, ¿no? Entonces, lo que es negativo es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues el signo lo que único que nos está denotando es dirección, hacia dónde se está moviendo. Negativo, como está este marco de referencia, el negativo indica que se está moviendo hacia la izquierda. Y el positivo, en este marco de referencia de esa velocidad, si fuera positivo, indica que el objeto se está moviendo hacia la derecha. Eso es lo que nos está indicando el signo. Pero igual, también puede ser el hecho que este auto no solamente se mueva sobre el eje X, sino que se mueva sobre el eje Y, se mueva de esta manera, en una dirección, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que la velocidad ya se empieza a volver un vector, donde puede ser 10 metros sobre segundos con un ángulo de 10 grados, ¿sí? Donde nos está diciendo que el objeto se está moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. Y al ser un vector, pues lo podemos descomponer en componente X y componente Y, como lo hemos venido haciendo en estática, ¿sí? En su forma rectangular, componente X y Y, o su forma polar, que es magnitud y un ángulo. La magnitud sería la velocidad y pues el ángulo sería la dirección en la que se mueve el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad como tal es un escalar. Se necesita tanto de su magnitud como de dirección para ser descrita. ¿De acuerdo? Ya sea únicamente descrito con un signo que denota hacia dónde se está moviendo o con un ángulo. En este caso, el ángulo de esto, como es un movimiento horizontal, aquí el ángulo del auto sería 180 grados y el ángulo aquí de la motocicleta sería 0. 180 grados nos denota un ángulo hasta acá, significa que va en sentido hacia el lado negativo del X, y un ángulo de 0 grados denota que va hacia acá, hacia el lado positivo. Bien, velocidad promedio y velocidad instantánea. Esto también es importante. La velocidad promedio simplemente es la relación del desplazamiento total que efectúa un objeto y el tiempo necesario que emplea para lograrlo. Dicho de otra manera, un ejemplo muy práctico o muy simple. Supongamos que ustedes se suben a un auto y van de Navojoa
no sé, a Obregón, a otra ciudad, ¿sí? En ese trayecto que ustedes van, bueno, la distancia que hay entre Navajo y Obregón, pues la pueden calcular, ya debe estar establecida. Supongamos que fueron 100 kilómetros, ¿sí? Y recorrer esa distancia a ustedes les toma una hora. Entonces ustedes podrían decir, bueno, eso significa que la velocidad a la que ustedes iban en ese auto sería 100 kilómetros por hora, porque en una hora recorrían 100 kilómetros. Eso sería su velocidad promedio. Pero la realidad es que cuando salen de Obregón se encuentran con una caseta, tienen que hacer alto, luego se encuentran con los topes de entrada de fundición o por alguna razón tienen que bajar la velocidad y luego otra vez aumentarla, subirla, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la velocidad promedio a la que ustedes viajaron fue a 100 kilómetros por hora, porque es lo que recorrieron en una hora, pero dentro de ese trayecto no necesariamente en todo momento llevaban esa velocidad. En ocasiones tuvieron que frenar y bajar su velocidad, en ocasiones tuvieron que aumentar la velocidad, ¿sí? Para compensar esos cambios de velocidad, por así decirlo, ¿sí? Y esa es la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea. La velocidad promedio simplemente es qué tanto recorriste y qué tanto te tomó. La velocidad instantánea no, es la velocidad que llevas en cualquier punto de ese trayecto, ¿sí? En este caso, supongamos esta motocicleta al empezar en esta posición, su velocidad era cero, porque estaba detenido. Lo mismo en el trayecto ustedes de Navajo a Obregón, al principio el auto está detenido, su velocidad es cero, ¿sí? Y van acelerando hasta alcanzar determinada velocidad, pueden frenar, disminuir su velocidad y vuelven a aumentar su velocidad, de tal manera que llegan hacia su destino, ¿sí? Y les tomó igual una hora. Eso significa que su velocidad promedio fue de 100 kilómetros por una hora, pero la velocidad instantánea en cualquier punto, pues varió, depende. Al inicio era cero, al final pudo haber sido 110 kilómetros por hora, ya depende de la situación, ¿no? De tal forma que para calcular la velocidad promedio es esta fórmula de aquí, ¿sí? Donde tenemos que es desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre el tiempo. Eso es la velocidad promedio. Y la velocidad en cada instante, pues simplemente es la velocidad que lleva el objeto en ese punto. Entonces aquí nos dan como ejemplo, en la figura anterior el motociclista se desplaza de la posición inicial menos 20 metros, es decir, aquí es menos 20 metros, a la posición final que son 10 metros en un tiempo de 10 segundos, pues simplemente hacemos la diferencia. La posición final, que son 10 metros positivo, menos otra vez negativo, porque la posición inicial está del lado negativo del marco de referencia, está aquí, sobre el tiempo que le tomó 10 segundos recorrer esa distancia, entonces son 10 menos por menos 20, sería 30 entre 10, nos da 3 metros sobre segundo. Eso es la velocidad promedio con la que viajó este objeto. No significa que en cualquier punto se pudo haber detenido, sí, se pudo haber detenido, haber llegado a la velocidad cero y nuevamente acelerar y alcanzar una velocidad mayor a esta para compensar ese tiempo que se detuvo, ¿sí? Y al final logra recorrer esa distancia en esos 10 segundos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea. Entonces, analizando ese mismo ejemplo, lo que estaba comentando, el resultado obtenido no significa que el motociclista se movió a una velocidad constante de 3 metros sobre segundo durante su recorrido, sino que en promedio avanzó esa cantidad hacia la derecha durante toda su trayectoria, es lo que les comenté. No significa que el objeto se movió todo el tiempo a esa velocidad, puede detenerse o acelerar en cualquier instante o trayecto o en cualquier punto, simplemente en promedio recorrió esa distancia por cada segundo, es decir, avanzó 3 metros por cada segundo. Eh, lo anterior implica que el motociclista pudo haberse movido a una velocidad constante durante toda su trayectoria o bien experimentó variaciones de velocidad en un instante de tiempo diferente, por lo que en promedio el motociclista efectuó un recorrido a una velocidad promedio de 3 metros sobre segundo. Es lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos como ejemplo esto de aquí.
nos dicen, calcula la velocidad promedio del vehículo que se muestra en la figura al pasar de la posición 1 a la posición 4. Esta es la posición 1, esta es la posición 4. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Se alcanza a ver ahí las hojas que tengo aquí? ¿O quito la presentación? Quito la presentación. Voy a quitar mejor la presentación para que se vea bien lo que voy a hacer. Es un cálculo sencillo, no es nada complicado. Bien, entonces decía, eh, la posición 1. En la posición 1 de ese objeto nos están diciendo que el tiempo es igual a 0 segundos. Es el inicio, no ha pasado ni un instante de tiempo. La posición en X respecto al marco de referencia que nos están dando, dicen que es de 23 metros. Luego nos dan la posición 2. Dice que ahí en la posición 2 han pasado 2 segundos y ahora el auto está a una posición de 1 metro sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hacemos aquí el cambio de aquí, nos podemos dar cuenta que este carro, para avanzar de aquí a aquí, hizo un cambio de 2 metros, o sea, 23 menos 21 son 2 metros y pasaron 2 segundos. Significa que aquí la velocidad de ese objeto, de ese auto, es de 1 metro sobre segundo, ¿sí? Luego nos dan la posición 3, que nos dicen que el tiempo es 4 segundos y la posición del objeto es a 16 metros. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que en 2 segundos más la distancia que recorrió es muchísimo más grande, es decir, que el auto va acelerando, va aumentando su velocidad. Y por último, la posición 4 nos dicen que el tiempo son 6 segundos y la posición respecto al marco de referencia son 5 metros. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuál es la velocidad promedio del auto al pasar de la posición 1 a la posición 4? Entonces, la velocidad promedio, que también en algunos libros lo ponen de esta manera, para diferenciar que hablemos de que sea una velocidad, ¿no? Si es promedio o es velocidad instantánea. Entonces, también en algunos libros lo ponen como esta línea para hacer referencia que es velocidad promedio, no velocidad instantánea. Entonces, la velocidad promedio es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Eh, la posición final nos están diciendo que es a 5 metros, que es la posición 4, y la posición inicial es la posición 1, que sería a 23 metros. Es negativo aquí. Y el tiempo que hay, ¿qué tiempo transcurrió de aquí para acá? Pues son 6 segundos. Entonces, eso nos da menos 18 sobre 6. Eso nos da menos 3 metros sobre segundo. El negativo solamente está indicando que el objeto, como está el marco de referencia, se está moviendo con esa velocidad hacia el lado negativo de las X, ¿sí? Del eje X. Bien, entonces continuando con esta parte. Bueno, luego tenemos el concepto de rapidez. Bien, rapidez y velocidad se suele confundir bastante. Son dos conceptos o dos términos que eh, están representados con las mismas unidades. La velocidad se representa como unidad de longitud sobre unidad de tiempo. ¿Qué unidad de longitud? Centímetros, milímetros, kilómetros, pies, pulgadas, yardas, millas, lo que ustedes quieran de longitud. Sobre unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? La que ustedes quieran. Segundos, minutos, horas, días, meses, años, lo que quieran, siempre y cuando sea unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, la rapidez igual, también se expresa de la misma manera, unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La velocidad es una escalar, ¿sí? Necesitamos tanto de magnitud como de una dirección para describir lo que viene siendo
esa cantidad, ¿de acuerdo? Porque es una cantidad vectorial. La rapidez no. La rapidez se considera una cantidad escalar porque no necesitamos de dirección o signo para ser descrito, ¿sí? Dicho de otra manera, la rapidez siempre es positiva, ¿de acuerdo? La rapidez siempre es positiva y simplemente es la distancia total recorrida sobre el tiempo total recorrido, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, bueno, pues es lo mismo que la velocidad, ¿no? La distancia total que recorre. No. Recordemos que la velocidad es cambio en la posición, es un diferencial que viene del desplazamiento. Nosotros vemos, voy a poner el puntero otra vez. Aquí está. Este es un desplazamiento. Un desplazamiento es un cambio en la posición. Posición final menos posición inicial. Donde estas posiciones vienen de un marco de referencia donde puede haber posiciones negativas y posiciones positivas. Y este valor de aquí puede ser, el resultado puede ser negativo o positivo. En consecuencia, hace que la velocidad, pues haya velocidad negativa o velocidad positiva, ¿sí? Donde el signo negativo solamente indica hacia dónde se mueve el objeto, hacia el lado izquierdo del eje de las X, hacia el lado negativo, o hacia el lado positivo o lado derecho del eje de las X, ¿sí? Eso nos indica el signo. Entonces, mientras que la rapidez es únicamente la distancia total requerida y no es un cambio de posición, es distancia. ¿Sí? Si el objeto avanzó hacia acá, hacia una distancia negativa, o el desplazamiento que sufrió fue negativo, el signo a nosotros no nos interesa. Lo único que nos interesa es cuántos metros avanzó, o qué unidad o qué distancia avanzó ese objeto, ¿sí? Entonces, la manera más fácil de entender esto, de explicarlo, es con este ejemplo de aquí. Nos dice, calcule la rapidez promedio del vehículo que bueno, también tenemos en la cuestión de rapidez, tenemos dos conceptos, rapidez promedio y rapidez instantánea, que es igual que lo de velocidad. Rapidez promedio simplemente es toda la distancia recorrida sobre el tiempo que le tomó. La rapidez instantánea, pues depende del punto. La rapidez en este punto, en este punto, o en este punto, o en este punto. Que también va a ser distancia sobre el tiempo, solamente que no de todo el trayecto, sino solamente una parte del trayecto. Eso sería la rapidez instantánea, ¿sí? Entonces, aquí me están pidiendo calcular la rapidez promedio. Sabemos que promedio pues es toda la distancia que recorrió y todo el tiempo que le tomó recorrer esa distancia. Eh, Dice que se muestra en la figura anterior considerando la siguiente trayectoria del objeto. De la posición 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4. Pero ojo cómo está aquí nuestro plano, nuestro marco de referencia o las posiciones de este auto. Dicen de la posición 1 a la 2. Esta es la posición 3. ¿Qué significa esto? Que el carro avanzó hasta aquí, de ahí dio o puso el cambio de reversa, avanzó esta posición hasta hacia atrás y luego puso el cambio hacia adelante, ¿no? Primero adelante la D, si es automático, y avanzó hasta esta posición 4. ¿Se fijan cómo hizo un trayecto un poco raro, ¿no? Pero para que se entienda la diferencia entre velocidad promedio y rapidez promedio. Aquí, aquí y acá, ¿sí? Entonces, para nosotros, para entender lo que es la velocidad promedio, nosotros simplemente diríamos, bueno, pues la posición inicial es 5, la posición final es 40, posición final menos posición inicial sería 40 menos 5, sería 35. Sobre el tiempo que le tomó, pues le tomó 10 segundos. Eso significa que la velocidad promedio es de 3.5. Efectivamente, la velocidad promedio es 3.5, pero la rapidez es un concepto diferente, porque si bien el objeto, este carro, respecto a su posición, esta es su posición inicial y esta es su posición final, en el cambio de posición solamente avanzó 35 metros, pero el desplazamiento, bueno, la distancia total que recorrió no son 35 metros, porque recorrió hacia acá, luego se regresó y luego volvió a avanzar, ¿sí?
Entonces, ahí sí cambia lo que viene siendo la rapidez promedio. Lo voy a resolver, lo voy a poner aquí en las hojas. Entonces nos está diciendo, este es nuestro marco referencia, es el x igual a 0. Tenemos la primera posición en un tiempo igual a 0 segundos. Aquí la posición en x son 5 metros. Luego tenemos la posición 3. Luego la posición 2. Y por último la posición 4. De esta manera. Entonces, velocidad. La velocidad es diferencial de desplazamiento sobre tiempo. Diferencial de desplazamiento es posición final menos posición inicial sobre tiempo. Si estamos hablando de 1 a 4, pues la posición inicial vemos que es 5. La posición final es 40, entonces sería 40 menos 5. Aquí el tiempo es 0 segundos, acá son 10, entonces le tomó 10 segundos. Eso nos da 35 sobre 10. Esto es velocidad. ¿Sí? Velocidad promedio. Ahora, ¿cuál es su rapidez? Le pongo así rapidez para que no se confunda con el término de velocidad, ¿no? Entonces, rapidez simplemente es la distancia total que recorre. ¿Qué distancia total recorrió? Bueno, para ir de 1 a 2, la distancia que va de 1 a 2, pues vemos que es 5 y estaba en 5 y avanza hasta 22, es decir, 22 menos 5 nos da 17 metros. Esa es la distancia neta que recorrió de aquí, de 1 a 2. Luego, ¿cuál es la distancia que recorre de 2 a 3? Bueno, estaba aquí, avanzó otra vez hacia atrás. ¿Qué tantos metros avanzó hacia atrás? Pues bueno, 22 menos 16 sería 6. 6 metros. 16 más 4 es 20, más 2 serían 6. Avanzó otra vez hacia acá atrás. Luego, ¿cuál es la distancia que recorre de ir de 3 a 4? Pues bueno, estaba de aquí y avanzó hasta acá. Pues 40 menos 16 nos da 24. ¿Sí? 16 más 4 es 20, más 20, 40. Entonces son 24. Entonces, ¿cuál es la distancia total que realmente recorrió el objeto? Pues sumamos todo esto. Sería 30, sería 47 metros. Entonces, la rapidez del objeto es la distancia total recorrida sobre el tiempo que le tomó. Realmente recorrió 47 metros y en 10 segundos. Eso nos da 4.7 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y siempre es positiva. ¿Por qué? Porque la distancia que recorre siempre se asume que es positiva. Aquí no hay un cambio de posición, ¿no? Es decir, aquí se regresó y estos 6 metros en realidad son negativos, no, son positivos. La distancia que recorre se considera siempre positivo, por esto esta es una cantidad eh, escalar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean el término de rapidez, pues no van a ver una velocidad negativa, porque la rapidez es simplemente la distancia que se recorre entre el tiempo, no desplazamiento, donde ahí sí puede haber cambios, puede haber velocidades negativas. Entonces, no sé si queda claro el concepto, es un poco confuso en ocasiones lo que es la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, esta parte de arriba creo que es la solución de... Ah, no. Sí, esto creo que es la explicación de lo de que resolví ahorita hace un rato. Está en la posición 12, 22 y 30. Ok, la rapidez instantánea, está explicando. Ahora, esta es la rapidez promedio.
¿Cuál es la rapidez instantánea? Pues simplemente, por ejemplo, la rapidez instantánea de ir del punto 1 al punto 2. Pues bueno, ¿qué distancia de aquí a acá? Pues ahí vemos que recorrió 17 metros, 22 menos 5 nos da 17 y el tiempo que le tomó fue 4 segundos, entonces 17 entre 4, eso nos da su rapidez en este punto, eso es rapidez instantánea. Luego, ¿cuál es la rapidez instantánea de aquí a acá? Pues la distancia sobre el tiempo. Estamos hablando de 22 menos 16, eso nos da 6 y le tomó 2 segundos, entonces sería 3 metros sobre segundo la rapidez instantánea en este punto. Y ya aquí en 4, pues simplemente la rapidez instantánea de 3 a 4, es lo que nos está explicando aquí. Lo único que cambia es el parámetro de arriba y el parámetro de tiempo. Esa es la diferencia entre instantáneo y promedio, ¿no? Y otro ejemplo nos dice, calcule la rapidez promedio y la velocidad promedio del camión que se muestra en la siguiente figura cuando éste pasa de la posición 1 hasta la posición 4. La posición 1 a la posición 4. Entonces, nuevamente tenemos una trayectoria un poco extraña donde esta es la posición 1, avanza aquí, luego de la posición 2 se va hasta acá, hasta 3, y luego se va en reversa hasta la posición 4. Entonces, ¿cuál es la rapidez promedio? Pues simplemente qué tanto recorre en hacer todo ese recorrido, o sea, desde ir aquí, llegar acá y regresarse y terminar aquí. ¿Sí? Entonces, lo voy a anotar para resolver. Bien, ahí está. Entonces, voy a quitarlo para que aquí alcancen a ver. Bien, entonces nos están pidiendo que calculemos la rapidez de ir a la posición 1 a la posición 4. La velocidad, obviamente todo es promedio, ¿no? De ir a 1 a 4. Velocidad promedio y rapidez promedio. Sí, es lo que están pidiendo promedio. Sí, ambos son promedios. Bien, entonces, primeramente, la velocidad. La velocidad promedio sabemos que es posición final menos posición inicial sobre el tiempo. ¿Cuál es la posición final? Es 4. En 4, ¿qué posición tiene? X igual a 16 metros. 16 menos la posición inicial. ¿Quién es la posición inicial? 1. ¿Cuál es su posición inicial? Aquí, en 1 sería 23. El tiempo que le toma de ir de la posición 1 a la posición 4 le toma 6 segundos. 2 segundos, 4 segundos, se regresa, 6 segundos. Entonces aquí sería 6. Entonces 16 menos 23 son 7 sobre 6. Dame un segundo, jóvenes. Bien, les decía. Entonces, pues aquí es 7 entre 16. Eso nos da 1.16 metros sobre segundos. Positivos, ¿no? Ah, no, negativos, perdón. Esto es negativo porque el 23 es más grande. Entonces la velocidad promedio es menos 1.16 metros sobre segundos. ¿Qué significa? Que en promedio ese auto por cada segundo avanzó 1 metro, ¿sí? 1 metro sobre segundo en dirección negativa, es decir, hacia acá, hacia el lado izquierdo de las X. Pero ojo,
Ese realmente no fue su desplazamiento. O sea, realmente el auto hizo de aquí a acá, luego hasta acá y se regresó. Pero para términos de velocidad, su posición al final fue de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, en términos de velocidad, lo que nosotros vimos, que su posición únicamente cambió acá, independientemente que hizo la trayectoria hasta acá, al final terminó aquí. Entonces, realmente lo único que cambió fue esto de aquí a acá. Y eso lo hizo en 6 segundos. Significa que en promedio, si este auto, en vez de hacer toda esta trayectoria hasta acá, hubiera simplemente hecho esta trayectoria así y avanzado eh, un metro, 1.16 metros cada segundo, pues pasado 6 segundos iba a terminar aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la velocidad. Ahora, la rapidez. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que recorre de 1 a 2? La distancia de aquí a aquí, vemos que la diferencia son 2 metros, la distancia que recorrió. Luego, la distancia que recorrió de 2 a 3, de 2 a 3, vemos que es 21 metros menos 5, es decir, que por aquí está el 0 en X, entonces la distancia de aquí a aquí son 21, más la distancia de aquí a acá que son 5, 21 más 5 serían 26 metros, ¿sí? De esa manera. Luego, ¿cuál es la distancia que hay de 3 a 4? La distancia que hay de aquí para acá, lo mismo. Sabemos que esta es la posición 0,0. Si de aquí a acá son 16 y de acá a acá son 5, pues 16 más 5 es 21. Es decir, la distancia total de aquí para acá tiene que ser 21. 16 más 5. La distancia desde aquí para acá son 26. ¿Por qué? Porque de aquí para acá son 21 y de aquí para acá son 5, entonces son 26. ¿Sí? De tal manera que la rapidez, pues es la suma de esto. Estaríamos hablando de 49 metros. 21 son 27 y 2, sí, son 49. Sería 49 metros y el tiempo que le tomó recorrer eso son 6 segundos. Al final de cuentas, de llegar desde aquí, luego acá y luego regresarse hasta acá, pues son 6 segundos. Eso nos da 8.16 metros sobre segundo. Nuevamente, la cantidad es completamente positiva. ¿Por qué? Porque aquí no estamos viendo la posición. Si la posición es negativa o positiva respecto a un marco de referencia, no. Es la distancia que recorrió, la distancia neta como tal que recorrió. Sin nada de posición negativa o esto, no. La rapidez no es bajo un marco de referencia, es puramente la distancia que recorrió un objeto que está en movimiento y sobre el tiempo que le tomó. Y aquí vemos, la respuesta a la rapidez es 8.16, lo me dio, y la velocidad es menos 1.16, negativa porque el objeto se está moviendo hacia el lado negativo de las X. La rapidez no tiene una dirección, simplemente nos está diciendo que ese objeto iba con una rapidez de esto, ¿sí? Es lo único que nos está diciendo, que al final de cuentas, en promedio, aunque el cambio de su posición fue de aquí para acá, aunque únicamente, voy a poner aquí para entender la parte con el puntero, que aunque al final de cuentas su posición estaba aquí y terminó estando acá, realmente el desplazamiento que hizo fue todo esto, ¿sí? Entonces, la velocidad promedio para llegar, o la rapidez, se llama rapidez promedio del trayecto del objeto, fue esto, ¿sí? Que si bien su cambio de posición fue de aquí a aquí, y si analizamos ese cambio de posición, pues bastaba con que el objeto se moviera a esta velocidad constante de 1.16 y negativo en esta dirección, hubiera terminado en esta posición. Es la información que nos da y es la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿sí? Promedio, sabemos que estamos hablando de todo el trayecto. Instantáneo, estamos hablando de una parte, de un pequeño segmento de toda la trayectoria que está realizando ese objeto, ¿no?
Y bueno, tenemos otros conceptos como son aceleración. Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero ahorita ya se me terminó el tiempo, ya son las 7. Ya para terminar, quiero preguntarles si tienen dudas.